Buenas noches. En el día de hoy vamos a crear nuestra primera base de datos en MySQL. En la parte principal nos encontramos varias opciones, las cuales tienen funciones diferentes, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en crear inicialmente la base de datos. En esta opción que observamos en pantalla, que dice crear nueva base de datos, escribimos el nombre que va a contener nuestra base de datos. El nombre que va a contener, vamos a escribirle bases de datos 1. El tipo de cotejamiento, vamos a escoger UTF-8 general sí, y le damos la opción crear. Nuestra base de datos va a contener, observamos en la parte de arriba, en el cuadro verde, que nos indica que nuestra base de datos se ha creado con éxito. Nuestra base de datos va a contener 6 tablas. Desde permiso, vamos a incluirle la tabla permiso, permiso rol, personas, rol usuario y finalmente usuario. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla, la cual inicialmente habíamos establecido que se llamaría permiso. Nuestra tabla permiso va a contener 2 campos, un campo de ID y un campo de nombre. Escribimos el número 2 y le damos continuar. Nuestro primer campo vamos a escribirle el ID, el tipo entero. Vamos a escoger la opción, vamos a escribirle en longitud 10, que van a ser máximo 10 valores los que va a escribir la persona. Predeterminado no escribimos nada. Cotejamiento, vamos a escoger la opción, en cotejamiento escogemos la opción, no vamos a dejarlas en blanco. Atributos, llenamos la opción UMSIN. Recordemos que la opción UMSIN nos va a permitir, significa que los valores van a ser siempre positivos, no vamos a tener signos negativos. Por lo tanto, todos los valores que nos vayan a arrojar serán valores positivos. Y marcamos la opción autoincremento, es decir, a medida que el usuario vaya ingresando valores, estos posteriormente se irán incrementando en valores positivos. Estas opciones no las vamos a utilizar y pasamos a la segunda tabla, la cual llamaremos nombre. El nombre, como es texto, como la persona lo puede digitar directamente desde su computador, vamos a escoger la opción Varchar, que es la opción que permite escribir desde el teclado, escribir texto. Vamos a escribirle máximo 20 caracteres y las demás opciones no las llenamos. Identificamos que el motor de almacenamiento sea InnoDB. MySQL nos presenta diferentes motores de búsqueda, como los que observan en pantalla, pero vamos a escoger InnoDB y le damos la opción grabar. Nos damos cuenta que nuestra primera tabla se ha creado con éxito y nos vamos en la parte de atrás y escogemos y creamos nuestra siguiente tabla. Nuestra siguiente tabla va a tener el nombre de permiso rol. Vamos a escribirle permiso rol. Nuestra tabla de permiso rol, vamos a incluirle 2 campos, un campo de ID permiso y un campo de ID rol. El ID es el que identifica esta tabla y posteriormente el ID del rol. Vamos a escribir ID permiso
de tipo entero, escogemos máximo 10 y atributos un5. Ya les habíamos explicado anteriormente en qué consiste esa función y los demás valores no los vamos a llenar. Pasamos a la segunda columna que llamaremos id rol. El id rol va a ser de tipo entero, máximo 10 caracteres, y la opción atributos un-sig. Verificamos el motor de almacenamiento y le damos la opción grabar. Tenemos nuestra segunda tabla. Nos sale una opción, no hemos declarado el índice. Para declarar el índice, observamos la parte de abajo que dice crear un índice. El índice va a ser la llave primaria. En este caso vamos a crear el índice de la tabla permiso rol. Vamos a crear el índice para el id permiso. Grabamos y necesitamos un segundo índice. El segundo índice va a ser id rol, pero necesitamos que el id rol esté incluido en el primer índice. Le damos la opción editar y agregamos en la parte de abajo al final el id rol. Le damos la opción guardar y observamos nuestros dos índices. Nos vamos a la parte de afuera y vamos a crear nuestra tercera tabla. Nuestra tercera tabla vamos a llamar persona. Persona va a contener el ID, el nombre, el apellido, la edad y finalmente el ID del usuario. Vamos a crear 5 campos. Le damos la opción continuar. En el primer campo habíamos establecido que es el ID, el segundo el nombre, tercero el apellido de la persona, la edad y finalmente el ID del usuario. El primer campo va a ser de tipo entero. El segundo campo, como es un campo de nombre, le va a permitir a la persona diligenciar directamente del teclado el nombre correspondiente. Por lo tanto, va a ingresar texto. Escogemos la opción varchar. Realizamos el mismo procedimiento para el campo apellido. En la edad, este tipo entero, dejamos como estaba inicialmente, al igual que el ID del usuario. En longitudes de valores, el ID va a contar con 10 valores, el nombre 50 valores, vamos a escribirle máximo 50 valores, al igual que el apellido. La edad, vamos a escribirle 10 valores y finalmente el ID del usuario 10 valores. Seguimos a las siguientes columnas y buscamos la opción. Estas columnas no las vamos a llenar, solo vamos a llenar la columna de nombre y apellido, que corresponde a la segunda y tercera. Cotejamiento, vamos a escoger UTF 8 general sí. El mismo procedimiento realizamos con el campo apellido. UTF general sí. En atributos vamos a escoger la opción un-sin para el ID. Recordemos que el ID es el primer campo. El cuarto campo es de la edad, que van a arrojar valores positivos.
y realizamos el mismo procedimiento para el ID usuario, que es el último campo. El autoincremento va a ser en el índice, el autoincremento, y las demás opciones no las tenemos. Verificamos el motor de almacenamiento que sea el mismo, INODB, y le damos la opción grabar. Tenemos nuestra tercera tabla. Vamos a crear nuestra tabla número 4. Llamaremos rol. Vamos a escoger, a determinar dos campos, el campo de ID y el campo del nombre. En el primer campo llamaremos ID de tipo entero con 10 valores y los atributos onSignic, autoincremento. Los demás campos no los tenemos y procedemos a nuestra segunda columna, la cual llamaremos nombre. El nombre va a ser de tipo texto y va a tener máximo 20 caracteres. Cotejamiento, escogemos UTF-8 general sí, UTF-8 general sí. Tenemos el cotejamiento y los demás campos no los llenamos y verificamos el motor de almacenamiento. Continuamos, le damos grabar y nuestra tabla se ha creado correctamente. Vamos a crear nuestra tabla número 5, la cual vamos a llamar rol usuario. Nuestra tabla rol usuario va a tener dos campos, por lo cual escogemos el número de campos 2, la opción continuar. Nuestro primer campo vamos a escribir el ID rol, el cual va a ser de tipo entero, máximo 10 valores. Los atributos onSignic y nos llenamos los demás campos, no los necesitamos en esta tabla. Pasamos a la siguiente columna, la cual llamaremos ID usuario. Hemos tenido, esta es la tabla rol, por lo cual vamos a escribir el ID, solo el ID, que va a ser de tipo entero y va a tener un autoincremento. La siguiente tabla la vamos a llamar nombre, no ID usuario, nombre, que va a ser de tipo texto con máximo 20 caracteres. El cotejamiento, escogemos el mismo cotejamiento, UTF-8 general 100, y los demás campos no los vamos a llenar. Le damos la opción grabar, verificamos el índice primario, que sea el ID, y nuestra tabla se ha creado correctamente. Nos damos cuenta que tenemos los mismos valores. Vamos a modificar esta tabla. Hemos tenido, para editarla le damos la opción cambiar. Vamos a cambiar la primera, el rol de usuario, porque tenemos los mismos valores que en la anterior tabla, la tabla rol, y esta tabla se debe llamar ID rol. Los demás campos van a quedar iguales, pero no va a tener autoincremento. Le damos la opción grabar. Hemos corregido la primera tabla, vamos a corregir la segunda. Le damos en el icono del lápiz, que se llama cambiar, si hemos incurrido en alguna equivocación. El campo se llama ID usuario,
ID usuario de tipo entero, máximo 10 caracteres, no va a tener cotejamiento, por lo tanto dejamos en blanco, y los atributos va a ser un signo. Le damos la opción grabar. Nos presenta, se hicieron exitosamente los cambios. Debemos agregar un índice primario, que es el ID rol, pero debemos incluirle el ID usuario. Le damos ID usuario y grabamos. El índice primario va a tener el ID rol y el ID usuario. Necesitamos un segundo índice del índice usuario, del ID usuario. Le damos donde dice la opción crear un índice en, le damos continuar y escogemos el campo el cual deseemos crear el índice. En este caso, ID usuario. La opción tamaño no la vamos a llenar en este caso. Y observamos que se han creado exitosamente los índices. Llevamos 5 tablas e inicialmente habíamos informado que eran 6 tablas. La última tabla llamaremos usuario. El usuario va a contener el nombre, va a tener el usuario, que es el nombre de la persona, la contraseña y el ID. En este caso vamos a necesitar 3 campos. Le damos continuar. El primer campo vamos a llamarlo ID. Va a ser de tipo entero con 10 valores. En atributos vamos a escoger un signo que nos arroje valores positivos al momento de incrementarlo y autoincremento. Los demás campos no los vamos a llenar y pasamos al siguiente campo, usuario. En usuario va a ser de tipo texto, en el cual la persona va a digitar directamente su usuario. Vamos a establecerle máximo 10 caracteres. Cotejamiento, escogemos el cotejamiento UTF-8, UTF-8, general sí. Nos damos cuenta que ya hemos escogido las 3 opciones y no vamos a autoincrementar, por lo cual las demás opciones no vamos a llenar. Escogemos la opción contraseña, escogemos Varchar porque la persona va a digitar directamente desde su computador su contraseña y vamos a escoger máximo 100 caracteres. Cotejamiento, escogemos la misma opción UTF 8 general sí. Los demás campos no los vamos a llenar. Verificamos el motor de almacenamiento y no debe, le damos la opción grabar. Verificamos que el índice es el ID, pero necesitamos un segundo índice. Le damos la opción continuar. Nuestro segundo índice va a ser el usuario. Le damos la opción grabar. Ya tenemos nuestras 6 tablas. Ahora vamos a crear las relaciones. En las relaciones vamos a escoger la tabla permiso. Escogemos la opción que dice vista de relaciones, es la segunda. Damos clic y escogemos pues en esta no vamos a escoger índice, no vamos a establecer relaciones, vamos a escoger en esta
esta sí correctamente. Hacemos el mismo procedimiento, vista relaciones, vamos a escribir permiso rol, vamos a relacionarlas con base de datos 1, porque es el nombre de nuestra base de datos, la tabla y el ID de la tabla. Estos son los tres componentes que nos muestras en estas opciones. Entonces observamos que se repite base de datos porque es el nombre que le hemos dado a nuestra base de datos, y las segundas opciones son las tablas que hemos creado. Esta tabla permiso rol vamos a relacionarla con permiso ID. En estas opciones vamos a escoger aplicar un barrido en cascada. Le damos la opción grabar, el rol ID, nos falta esta opción, vamos a relacionarlas con rol ID y aplicamos el barrido en cascada. Le damos la opción grabar y observamos en la parte superior que se ha grabado correctamente. Vamos a aplicar la misma relación para el rol usuario. Vista relaciones, vamos a relacionarla con rol ID y rol usuario y usuario ID. Aplicamos el barrido en cascada. Le damos la opción grabar. Para crear nuestras relaciones nos vamos a la opción diseño y observamos que nuestras relaciones se han creado correctamente. La ubicamos, distribuimos de tal forma que observemos las relaciones en todas esta no la llenamos. Observamos que tenemos todas las relaciones en nuestras 6 tablas. Regresamos, vamos a llenar los datos en rol usuario, le damos la opción insertar para agregar datos. En este caso escogemos el ID, el nombre, Aura María, contraseña 1234 y le damos la opción continuar. Nuestras filas fueron insertadas correctamente. Le damos continuar y le damos, vamos a insertar otro usuario 2, escribimos Oscar, segundo usuario, contraseña, encriptamos la contraseña, hemos tenido un pequeño error y nos quedamos con el usuario inicial. En persona vamos a llenar los datos en persona, le damos la opción insertar, nuestro ID 1, el nombre, escribimos el nombre, el apellido, la edad y nuestro usuario. Observamos que nos ha guardado correctamente los datos. Le damos continuar. Y observamos el ID, el nombre, el apellido, la edad y el usuario. A través de esta opción se van a ingresar cada uno de los valores para las tablas que hemos diseñado. Espero que este tutorial haya sido de gran ayuda.